Beatriz López, ustedes recordarán el caso, un día mató a su esposo. Y no lo mató porque ella fuera siempre una mujer violenta o una asesina. Ese día se convirtió en asesina, pero se convirtió en asesina para no morir. Porque históricamente ella era víctima de violencia, ella era permanentemente violada, abusada, atemorizada, secuestrada, menoscabada en su autoestima por su marido, que además esa noche le había dicho que ella sí debía convertirse en asesina porque debía ir y matar a su vecino. Bueno, ella se convirtió en asesina, pero se convirtió en asesina para no matar a su marido y fue absuelta. Sí, hay un fallo que se acaba de conocer por estas horas que vamos a compartir brevemente antes de hablar con la protagonista de este caso y su doctora, su abogada, que es un fallo de la Sala Sexta de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires que decreta la absolución de Mabel, entendiendo que fue, y este es el dato interesante, un caso de legítima defensa en contexto de género, por más que en ese momento puntual no era agredida, en la situación puntual del homicidio, no estaba siendo agredida en el momento puntual. Y esto es lo interesante del fallo, que toma la violencia de género con un criterio, claro, de historicidad, y dice, bueno, está probado en el expediente que se defendió. En el momento no importa, se defendió de una historia de abuso, de secuestro, de atropello, de intimidación, de tortura durante por lo menos más de un año, según la secuencia que quedó registrada en la causa. Esa absolución, acuérdense que el fiscal había apelado, el fiscal había pedido 10 años y 8 meses de prisión. Con esto, el fallo de la Cámara de Casación, quiero nombrar los jueces, Maidana, Natielo firmaron la sentencia, queda absuelta, pero con este concepto, una legítima defensa en contexto de violencia de género. ¿Cómo tomaron esta decisión? Buenas tardes a las dos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, desde el punto de vista legal, tengo que decir que es sumamente importante y que realmente para mí fue un gran placer haber intervenido en esta causa, porque es el cambio del concepto de la legítima defensa en situaciones de género. Y eso establece que la violencia de género es un delito permanente que transcurre y que no necesariamente tiene que ocurrir una acción inmediatamente previa, sino que la violencia de género es algo acumulativo, algo permanente, que es equiparable al secuestro extorsivo, a un allanamiento de morada, porque antes todos sabíamos que si ingresan a nuestra casa podemos defendernos, incluso con un arma disparar a quien ingresa a nuestro domicilio. Pero sin embargo en la violencia de género no lo podíamos hacer. Gracias a este fallo se ha modificado sin duda alguna el concepto de la legítima defensa, el artículo 34, inciso sexto del Código Penal, y bueno, tenemos un precedente importantísimo para determinar que cuando los convivientes, que en este caso eran un matrimonio legalmente constituido, padece, la víctima es una mujer y padece violencia de género reiterada, no es necesaria la inmediatez de la agresión, que así determina el Código Penal que es necesaria. Por eso digo que es una modificación sustancial al Código Penal. ¿Pudiste rearmar tu vida, Beatriz? Y yo pienso que a partir de ayer, digamos, voy a empezar otra vez porque como que mi cabeza, la de mi familia, de ellos, o sea, Raquel, todo estaba en qué iba a pasar. Y ya había pasado mucho tiempo que esperábamos, vamos a decir, este resultado, no sé cómo decirlo. Y bueno, y fue positivo, ¿no? También hay que decir que el caso de Beatriz, que genera jurisprudencia, no debe disparar otras cosas, ¿no? Porque por ahí alguien interpreta mal y dice, bueno, si mi marido me pega, yo lo puedo matar y voy a quedar libre. Es un caso excepcional, de hecho fue estudiado muy profundamente, se debatió largamente antes de declararla inocente a Beatriz, porque la verdad es que el caso de ella fue extremo, casi diría único, porque tiene ribetes inverosímiles, pero que se pudieron probar en el juicio. Digo, para no abrir la ventana de aquellos que por ahí, o aquellas que están viendo la tele y creen que con más violencia se soluciona la violencia. Dice, bueno, me pegan, lo mato, agarro el 38 y le pego 3 tiros. No, no es así, no es así. No, igual de todos modos hay que tener en cuenta que solamente el 0.7% de las mujeres que sufren violencia de género se han defendido.
0.7. 0.7. Según eso que... Eso es el estudio según mundial. claro, un estudio argentino, ¿no? Argentino en relación a O sea lo que que el resto ni a se violencia de defiende. género. No se defiende, se deja morir. La sumisión es total de la víctima, la sumisión, esto hay que tener en cuenta que la violencia de género, como bien especifica este fallo, es algo que hay que estudiar interdisciplinariamente. No solamente médicos, no solamente abogados, no solamente psicólogos, sino que es algo social. La violencia se aprende o se imita. Y en este caso es muy importante tener en cuenta que la agresión, las mujeres naturalmente no son agresoras, sino que naturalmente son las víctimas que ellas se ponen en una situación de sumisión y de naturalización de la violencia como que algo debía haber hecho y que me corresponde de alguna manera algo aguantar en una relación de pareja. Para aquellos que no se acuerdan el caso, sería bueno, si podés, Mabel, contar la historia. A ver, cómo empieza, cómo fue el día del hecho, las situaciones anteriores. Sí, me acuerdo. Bueno, yo él bueno, era hijo de una amiga mía, ¿no? Pero bueno, a él no se lo veía porque él fue criado con el tío, la tía, bueno. Y yo lo conocí en el cumpleaños de sobrinito de él. Policía bueno, él. No era policía todavía en ese entonces. Después se hizo policía. Sí. Bueno, nos pasamos los números. Bueno, mandándonos mensajes así, pasaron 2 años que nos mandaban solamente mensajes. Y bueno, hasta que nos vimos y bueno, empezamos a salir, no sé. Parecía bien. Parecía bien. Sí. ¿Y cómo fue la relación? Y ¿Qué fue bueno, pasando? le digo, lo que tenía como que quería estar todo el día conmigo, todo el día. O sea, yo tengo 2 hijas, ¿no? Una tiene 18 ahora, que en ese entonces tenía 14 años. Y bueno, después tengo la bebé. Y ¿La bebé con él? Bueno, con la bebé, sí, Sí. Triana. Y bueno, yo tenía a Rocío. Y él no me da... Tenía a Rocío y tenía, qué sé yo, cosas que hacer en la casa, ¿no? Como cualquier persona. Y él no me daba tiempo, él no trabajaba en ese entonces, ¿no? Y quería que yo esté todo el día con él. Eso era vamos a decir en ese entonces, lo malo que tenía, ¿no? Que yo no lo podía hacer Lo tampoco. primero que te empezó a llamar la atención. Era muy posesivo. Era así, que quería que esté con él. Quería estar con él y que esté, bueno. Después ya ¿Y cómo reaccionaba cuando eso que él pretendía, por una cuestión obvia, No, man, vos no podías cumplirlo? Sí, no, le molestaba mucho. Ajá, ¿y qué hacía? Molestaba mucho. Y bueno, por mensaje me decía de todo. Pero bueno, por ahí no se mandaba directamente a mi casa, ¿no? Y qué sé yo, un día... Pero por mensaje te decía de todo, es decir, él era violento, pero verbalmente hasta ahí. Sí, como igual no tan violento, pero como que quería que haga las cosas que tenía que hacer para librarme yo y poder estar con él. No le importaba, o sea, de Rocío, o sea, no... Ya desde entonces yo ya no tenía prácticamente viviendo en la misma casa, ya no la veía ni a Rocío ni a nadie, yo tenía que tapar a él. Yo, ¿Te diste cuenta de esa situación? O ahora, en retrospectiva, es decir, mirando hacia atrás, te das cuenta que él te había aislado. Yo veía que estaba mal eso, o sea, que no era... Pero tampoco me imaginé que iba a llegar a ser lo que fue. ¿Y No. nunca se te ocurrió por ahí plantearle o decirle, no me acuerdo cómo se llamaba él? Gastón. Gastón, mirá, yo también tengo una hija, me Sí, gustaría no, muchas trabajar, veces. me gustaría ir al mercado a comprar, me gustaría Claro, no. verme con mis amigas. El trabajo, yo había conseguido trabajo y no me dejó ir, y no fui. La verdad que no fui. Era en un geriátrico. Había conseguido y no me dejó ir, bueno, diciéndome cosas porque o sea, si trabajaba, que él quería saber que yo estaba cuidando a una mujer. Que él desconfiaba de No, esa un situación. hombre, no Claro. importa que sea viejito, que a los viejitos tal cosa, y bueno. O sea, cosas groseras, ¿no? Controles constantes, digamos. Sí, todo el Y tiempo. siempre con la fantasía que Y- vos pudieras estar con otro hombre Sí. que no fuera él. Sí, sí. Ese era su temor. Eso era Sí. lo que lo hacía a él, tenerte atada, porque Sí, después sí. literalmente te ató además. Sí, me ató en serio. Sí. Sí. ¿Y Y bueno, cómo después siguió? el tema, las cosas malas, vamos a decir, ¿no? De que no me dejaba saludar a nadie. ¿Cómo? No me dejaba saludar. ¿Ni saludar? No, saludar a nadie en la calle. Nosotros nos veíamos en una plaza, casi siempre, ¿no? Y
o sea, eran a cuadras de mi casa, estaba mi barrio, todos los vecinos. O sea, dejé de saludar, o sea, miraba para otro lado y la gente me miraba porque yo siempre fui otra persona, o sea. Claro, más simpática. Claro, Y saludar yo a todo el siempre mundo. me- Dice, ¿qué le pasó? Sí, y eso fue a raíz de eso, de que todo el mundo, o sea, vio mi cambio, que Esa gente me declaró, ¿no? entendieron, sí, Los vecinos declararon. muchos declararon. Pasaste de ser una chica simpática a una chica que no miraba. No miraba a nadie, no. ¿Y vos de qué tenías miedo si hacías lo que él no quería? Bueno, su primera amenaza, bueno, más allá de los golpes, ¿no? Su primera amenaza era contra él. Pero ¿cómo más allá de los golpes? ¿Cómo ¿Ya contra te él? estaba pegando? Porque, no, porque, bueno, usted dice cuando recién empezamos. Sí. Porque cuando yo le planteé de dejarlo, ¿no? O sea, de que nos separemos, que no iba, yo no le ponía el pretexto, no, porque vos sos así. No, le dijiste, yo no le va, decía esto. Sí, no, mamá. por Rocío no va, porque yo tengo que cuidar a ella. Qué sé yo. Bueno, él empezó con que se iba a suicidar él, Claro. Amenazaba con dañarse. con él. Yo decía, no puedo permitir esto. Claro. Pero al final, mira cómo terminó. ¿No? Yo no puedo permitir esto. Bueno, y esa era su amenaza todo Y el la ibas tiempo. estirando vos, bueno, después Sí. para que no se mate era. Pero es una de las amenazas más terribles para una persona que el otro diga me voy a dañar. Sí, Es una forma de atar. Sí, uno se siente Sí, muy yo me Responsable, sentía muy claro. responsable Claro. y muy asustado. Claro. Claro. Y un día yo dije, me dijo eso, ¿no? Yo agarré y me quedé mirando para abajo. No lo miré y se fue. Y lloraba. Se fue. Y yo estaba en la plaza. Y vuelve y me levanta de la cara y me dice, pero alguien me va a llevar, ya sabes a quién. A Rocío. A tu hija, la que no era hija de él. Te Sí, amenazó. sí. Ya siendo Y novio. ahí ya te tiró dije esa yo, idea. bueno, ya está, dije yo, pero vení, Gastón, o sea, yo lo llamaba para volver y bueno, y yo tenía que decirle que por qué tanto celo de todo el mundo si yo estaba con él solamente. Beatriz, ¿vos lo creías capaz de hacer lo que él decía que iba a hacer? Yo sí, Sí. totalmente. Todo el sí. tiempo dimensionaste su potencial violento. Y ver cómo se le transformaba la cara. Ajá. ¿En qué se convertía? Oh, cuando él estaba enojado la cara era de terror, para mí era de terror, era miedo terrible. Claro, Y aterrador. decirle que los ojos, por ahí me miraba y ya le veía yo los ojos así colorados. Claro. Y no Yo miraba, ya ¿no? temblaba. Ojos que no miran. No, ya estaba ciego. Yo con la mirada de él yo temblaba nomás. Porque ya me he dado cuenta de lo que se venía atrás de eso, ¿no? Fíjate qué viejo que es todo. Que en el inventario popular todas esas palabras están. Claro. Estaba ciego. E incluso me quedé con una Ciego de frase. ira. Me quedé con una frase que dijo ella, y hay otra que también es una frase popular, la famosa, bueno, matate, ¿no? Claro. Aquel que interpreta bien la situación. Mirá que si no me mato, bueno, matate, ¿no? Claro. Pero fíjate qué viejas que son las situaciones que están en el inconsciente colectivo, presentes. Y la cara diabólica, ¿no? La transformación física realmente que debe tener hasta una explicación. Pierde el control el sujeto. Claro, física. Y el diablo somos nosotros mismos, ¿no? Muchas veces. El Sí. diablo es el otro. El diablo es uno mismo. Pero además, esto que te decía cuando estábamos charlando antes del terrorismo. Esto es igual que el terrorismo que se difunde en el mundo. Es el terrorismo dentro del hogar. Es el terrorismo familiar, el terrorismo doméstico. La persona que sufre este tipo de violencia, esta amenaza de dañarse a sí mismo y amenaza de matar a un hijo tuyo, son aterradoras. Claro, y está buena la comparación, porque en verdad el terrorismo y el que funciona, cuando el terrorismo es organizado, lo que hace es modificar la vida cotidiana de las personas. Totalmente. Y ahí es donde se vuelve exitoso. Beatriz también dejó de saludar, dejó de trabajar, dejó de arreglarse. De todo, sí. Claro, dejaste tu vida, Todo, te dejé dejaste. todo, sí, Te dejaste por él. sí. Y el bebé nace ya en un contexto donde él ya había mostrado su cara Sí, verdadera. sí, sí. Él Sí, te en el apuntaba la embarazo, panza. me puso cuchillo en la panza. No, solamente, o sea, esa fue para mí lo peor que me pudo haber hecho.
ponerme el cuchillo en la panza y decirme las cosas que me decía, ¿no? Pero te encerraba con llave también. Me encerraba. Cerraba puertas, Posaba. ventanas, Sí, te pero- ataba. Pero yo para mí lo peor siempre decir que fue eso, que me haya puesto el cuchillo en la panza. Pero ya había amenazado a tu hija y ahora amenazaba a otro hijo. A La amenaza su de los hija, hijos a era- su propia hija era. Y Esa también noche- cuando nació Triana también le apoyó el arma en la cabeza. Él apuntó, sí, esa noche cuando pasó todo. ¿Qué Sí, pasó esa noche? Esa noche. Bueno, no sé, nos fuimos a acostar, o sea, yo venía mal, ¿no? Yo venía ya sin dormir, él no dormía, el muchacho no dormía, no descansaba nunca. Él no dormía. No, y yo tampoco, o sea, ¿no? ¿Eso es un síntoma de algo? Sin duda, estaba muy, muy alterado. Muy acelerado, Hubiera sí. necesitado ayuda especializada a tiempo, ¿sí? Ah, bueno, pero estamos no hablando la de una quiso. persona concretamente en conocimiento de la causa y con los informes psicodiagnósticos que existen en la causa de él, era netamente una persona que no podría, no sin haber entrado a la Policía Federal, sino que no había podido conducir un auto. Claro. Porque ya su Bender evidenciaba el test Bender, que es el primer test que nos toman Claro. cada vez que vamos ¿Qué a sacar evidenciaba? registro. Era policía. Era No policía. Y no olvidemos pasaba Esto el es clave. Bender. Esto significa que recordemos que la anterior ministra de Seguridad, la del anterior gobierno, cambió todo el protocolo de ingreso a las fuerzas. Él ingresa antes de ese cambio de protocolo, donde él coimea, vamos a decir, para poder ingresar, porque él no había podido ingresar a la policía bonaerense. Ah, o sea, y él entró a la federal. Claro, yo no sé si en el Porque es que caso no- de no había morir. pasado el test de Bender. Claro, no lo pasaba y yo lo vi. Que expliquemos lo pude que- ver. expliquemos Pudimos que- estudiar todos los test de él y evidentemente la Raquel- impresentable psicóloga de la Policía Federal que declaró quedó en evidencia de que estaba faltando a su a la verdad. claro. ¿Qué evidencia el El test de test de Bender? Bender es un test en el que te hacen copiar puntos, rombos, figuras y que diagnostica si un trastorno psiquiátrico es de tipo orgánico, se afecta ya al cerebro, no únicamente lo psicológico. Ese es el diagnóstico ¿Y Bender. se ve muy claro? Se ve muy claro y no hay ninguna duda. Sin duda alguna, muchos de nosotros habremos ido a sacar el registro de conductor Claro. y vemos que muchos no lo pasan por ese famoso test. Bueno, él tampoco lo pasaba, ni siquiera el registro de conductor. Había algo Máxime- orgánico en él. Había algo neurológico realmente, por lo que se evidencia en el test. Después se pudieron ver los dibujos que hacía plagados de problemáticas importantes de obsesión, transparencia, sin límite alguno, sin control de impulso jamás verificado. O sea, esto certifica que él jamás podía haber ingresado a la Policía A Federal ver, ¿se puede si no traducir? hubiera sido con la falta de protocolos que tenía antes la policía. La transparencia en los dibujos significa que estás psicótico, significa que tienes un trastorno en la relación con la realidad. Es como si dibujaras una casa, pero mostrás lo que hay detrás de ella, Adentro. como si no hubiera paredes. Bien. Claro, como si las paredes no cubrían. Se llama transparencia y es un indicador de psicosis. Ahora, podemos volver, perdón que insista, Sí. porque me parece importante para llegar al momento del fallo, la situación, cómo se da el homicidio y lo importante del fallo que dice, por primera vez lo escucho, con el fallo de la Sala Sexta de la Casación, que no se requiere de inmediatez Exacto. para justificar una legítima defensa. Contá Sí, si podés la situación concreta. Espere, doctora. Espere, Sí, doctora. Vamos. Bueno, golpes igual tuve, qué sé yo, me arrancaba de los pelos para todos lados esa noche, ¿no? Bueno, más allá de los cachetazos, ¿Qué pasó esa noche? esa noche, sí, bueno, esa noche le estoy contando. Bueno, fuimos a acostar, bueno, y era estar horas acostado, no sé, teniendo relaciones, ¿no? Era horas, bueno, siempre lo mismo, bueno. Y Era especificar que las relaciones no solamente eran humanas, Violentas. sino que eran Sí. con elementos. Con abuso. no, hasta Con después elementos. trajo Con elementos y él- físicos. Abuso sexual. sí, y después Pero con el arma. él se sí, con levanta, la tonfa. yo lo tenía así, ¿no? Y yo lo miro. Y cuando yo lo miro, yo ya le vi los ojos así transformados. De la nada. Sí, de la nada. Sí, sí. Porque eso es lo que se empieza le trabajaba la cabeza, ¿no? Y yo lo veo y yo dije, "Oh, ¿qué se me viene ahora?" Decía yo, ¿no? Oh. Yo sabía que algo iba a pasar, pero no sabía qué, ¿no? Bueno, y se levanta y trae la tonfa. Sí.
Y bueno, que me quería poner la tonfa, yo Violar que con no eso. quería, que Expliquemos no quería. que es el palo de El policía. bastón. ¿no? El bastón de El policía. bastón de policía. Ajá. Bueno, yo no quería, yo le decía que no, que por favor, le decía no, y yo no, me negaba, hasta que lo hizo, ¿no? Yo le pedí hasta por la hija, ¿no? Le pedí hasta por Triana que no me lo haga, ¿no? Y bueno, me lo hizo igual. Y estaba enloquecido, bueno, y me empezó a decir cosas de un vecino que se llama Daniel, que dice que en una fiesta él le había hablado mal de mí. No sé, le dijo algo así como que si quería me levantaba, algo así le dijo este hombre, ¿no? Según lo que dijo, Según lo que dijo, dice. sí. lo que dijo Márquez. Bueno, pero este hombre es así, o sea, no está más ni en el barrio, no sé dónde está, no, pero no está, él es así. Hablador, digamos. Sí, hablador, sí. Pero mentira, para decir que alguna vez este hombre era amigo de mi papá, para decir que algún Claro, día algo me pero- dijo, jamás me dijo nada a mí. Pero así que- con eso le pero disparó se lo- la sí. locura. A la cabeza. Sí, con eso fue algo que... Bueno, y todos los días me decía algo de eso, ¿no? Pero ese día esa noche me dijo que yo lo tenía que matar a él, Al vecino. a Dani, sí, que yo lo tenía que matar. Y yo lloraba y le digo, ¿cómo yo voy a matar a alguien, no? Bueno, yo le decía, ¿cómo voy a matar a alguien? ¿Lo vas a hacer? Me dijo, y él tenía 2 armas, la del trabajo y otra que tenía él. Y me dijo que íbamos a ir los dos, me dijo, o sea, los 3, con Triana también. Y donde vos no lo maté, las reviento a las 2, me dijo. O sea, yo al otro día me tenía que levantar y el hombre vivía a 2 cuadras de mi casa. Yo el otro día, o sea, Te quería hacer Tenía parte de un que- plan criminal. algo así, no sé, tenía cosas... Beatriz, y hasta ese momento, ¿vos te habías imaginado a vos ante la posibilidad de eliminar la vida de alguien? No. Hasta que él no introdujo esa idea en vos. No, ni en ese momento pienso que tampoco, no sé cómo llegué a eso, no sé, porque yo jamás pensé en mi vida que yo iba a hacer algo así. No, pero ya cuando nació Triana, que no sé si te acordarás que ella tiene problemita en el bracito, que tuvo la mala praxis, ¿no? Él me decía que si a ella había que operarla, que él iba a averiguar todo y que yo tenía que matar a la doctora que me atendió en el parto. Porque la había hecho nacer con ese problemita. Sí. Entonces había que porque matarla. Yo la tenía que matar. La solución era matarla. Sí. Eso era si a ella había que operarla. O sea, porque ella capaz que... Sí, hubo que operarla, ¿no? Yo estuve presa cuando ella la operaron. Porque supuestamente por ahí con masajes, kinesiología se le podía pasar. Pero si no... Y fue a operación, o sea, también. ¿Y cómo lo convenciste de que no había que matar a Y alguien? bueno, pero todavía no sabíamos que iba a operación. Ah, Todavía no, cuando ella tenía 49 días cuando pasó todo esto. qué horror, Beatriz. Ya ella en marzo del 2013 la operaron. Y entonces te dijo que esa noche vos tenías que ir y matar a tu Al vecino. otro Y vos día, te- A Daniel. Y A entonces, ¿cómo siguió esa noche para vos, esas Bueno. horas? ¿Sabe que bueno, medio que... Bueno, después que me hizo, yo tengo problemas también de asmas, ¿no? Sí. Bueno, y me tapó la cara con las frazadas de las sábanas así, ¿no? Para quitarte, o sea, Sí. respirar bien. Y yo no, pues, bueno, obvio, no podía respirar, ¿no? Y yo empezaba como a querer empezaste a poner nerviosa, claro. quería salir. Y después se me tiró él, me puso su panza acá en la cara, ¿no? Puso su panza acá. Y bueno, yo peor, ahí era peor que con las sábanas, cuando lo tenía él encima, ¿no? Y cuando se levanta y me dice, mi amor, me toca así la cara, me dice, mi amor, dice, esto es para curarte, me dijo. Es una fobia lo que vos tenés, me dijo. Bueno, y bueno, toda la noche teniendo sexo, digamos, cortado como él quería, ¿no? El maltrato en el medio, todo el tiempo. Y bueno, y también que me la... O sea, te violó toda la noche. Toda la noche, sí. Y la noche anterior yo tampoco había dormido. Y no habías La dormido noche. porque también te había violado. Sí, por lo mismo. O sea, porque toda la noche él se iba a trabajar a las 4 de la mañana y estábamos hasta la 1. A las 2 me hacía levantar a mí, el que le prepare el café y que se lo recaliente 500 veces que no se levantaba, ¿no? Y, o sea, yo no dormía, no descansaba jamás.
Y cuando él no estaba, tampoco. Hay que analizar que ella también estaba en un estado de puerperio, hacía 45 días que había nacido su hija y que por eso tampoco dormía, porque era un estado natural desde el punto de vista orgánico de una mujer que acababa de parir, ¿no? Ahora, no puede ser que una persona de estas características no diera señales de lo que pasaba en su trabajo en la policía. Él iba a trabajar a la policía y no puede ser que nadie se haya dado cuenta Raquel, que estaba alterado. El juicio saltó por todos lados, ¿no? Bueno, lamentablemente, recordemos que era Tenía una un época... arma este tipo, andaba con un arma por la calle. Claro, siempre tuvo, y es más, hay un momento clave de la noche que ella, por supuesto, no repite y que le costó mucho decir en la audiencia, le costó mucho y parcializó la realidad, dijo menos de lo que pasó esa noche, pero tiene que ver con que este hombre tenía un estado de perversión muy importante y que además este hombre no solamente quería matar a su hija, sino que también pretendía abusar de ella sexualmente. De la bebé. Estamos hablando de una niña de 45 días. Esta era la situación nefasta, lo cual altera realmente, porque ella piensa, ya no en su vida, porque ella lo declara varias veces, yo me quería morir, pero no podía hacerlo por Triana. O sea, ella estaba dejada, ella estaba totalmente entregada a la muerte, porque le parecía mucho más placentero morir que estar padeciendo eso. Pero el miedo a que su hija fuera abusada y el miedo a que su hija fuera muerta por él fue la que lo mantuvo viva. Y hay un... ¿qué tiempo pasa? Él se va a dormir, ¿cómo es la secuencia? Claro, Digo, pasa un tiempo durmió prudencial. No, son segundos. No durmió. Son segundos. No durmió. Pero hasta el momento del disparo. ¿En qué momento lo pudiste abordar? ¿Cómo Él me pudiste? había agarrado el arma, bueno, había apuntado a Triana, a mí me apuntó, pero por todos lados, ¿no? Y yo no sé en el momento que él dejó, cómo fue ahí, pero fue cuando él dejó de apuntarme a mí misma. Hago esta aclaración, esta pregunta, porque Sí. en primera instancia, el primer fallo, el del juicio, la había absuelto alegando un tema de un trastorno mental. Era uno de los argumentos. El tema es así. El querido fiscal, que la verdad... Le pidió 10 años y 8 meses. Le pide 10 años y 8 meses. Sin entender el contexto El de periodo violencia de fiscal género. tuvo una actitud bastante misógina, desagradable y antijurídica, totalmente. Trató de convencer a la asesoría pericial de que estaba absolutamente loca. Ahí está. Y que entonces, por lo tanto, debía ir a una internación psiquiátrica. Beatriz López. Lo que quedó en claro que el doctor Vanderberg y la doctora Altamiranda, dos jueces, dijeron que no estaba loca, que se había defendido. Entonces ya hablan de la legítima defensa, igual que nosotros lo abordamos previamente en la primera instancia, cuando estábamos en la investigación penal preparatoria. Nosotros dijimos que se había defendido y nosotros siempre sostuvimos eso. Lo que se llama el trastorno que aduce y que trató de convencer la fiscalía. Este fiscal, Carrión se llama, este fiscal trató de convencer a todo el resto, era que ella estaba loca. Lo que sí quedó claro de parte de la asesoría pericial de Lomas, que sí es cierto que las víctimas de violencia de género psicológicamente no están bien. Esto es clave. Pero no son inimputables, que es lo que marca el fallo. Claro, exactamente. Claro. Lo que se defendió, dice el fallo. Se defendió. Lo que dice es, esta mujer sí es cierto que no estaba bien. Sí es cierto, pero igual se defendió. Y hay una cosa mucho más importante que dice el fallo. El fallo dice que no se le puede pedir situaciones ideales, como preguntarnos, como muchas veces nos preguntamos públicamente y nos preguntamos entre casa, pero ¿por qué no hizo nada en tantos años? ¿Por qué recién decíamos qué pasó en Pinamar, qué pasó en Necochea? ¿Qué fue lo que pasó en este contexto familiar que no hubo denuncias? A veces la situación de la denuncia ocasiona una situación de riesgo muy grave, donde no se le puede pedir a la víctima que siempre haga la denuncia porque está en una situación de amenaza donde corre riesgo su vida seriamente. Y porque esta es una violencia específica y tiene que ser entendida en esos términos, porque ella, que es víctima de ese violento no solo que vive con ella, sino que es el padre de su hija. Y ese contexto es sumamente determinante
predominante en Beatriz y en casi todas las mujeres que sufren de esto. Lo preguntamos en Pinamar en particular porque Sí. había un hijo mayor de 27 años que estaba allí. En Necochea. porque No, en había- Necochea. perdón, Necochea. Necochea, porque había un hijo mayor de 27 años que estaba allí, porque los vecinos estaban enterados, porque la hija había ido a la policía. Lo preguntamos en ese caso en particular, no cuando hay una sola víctima que está siendo amenazada y sus hijos amenazados, entendemos Bueno, el terror. pero yo creo que hay una sociedad enferma, que no es un individuo que está con problemas cognitivos, que está siendo sometido como una mujer, sino que hay una sociedad enferma, y que quede claro que Gastón Márquez está muerto no solamente por el accionar de Beatriz López, que tuvo que disparar y defenderse, sino también de un montón de vecinos que oían y conocían esa situación y no hicieron nada. Esto queda claro, nadie llamó a la policía, nadie hizo nada, y era el loco que andaba con el arma por el barrio, y nadie hizo nada. Se lo dije antes, ¿vio? El loco del barrio. Hay un montón de locos del barrio. El primer caso de este tipo que llamó la atención de la humanidad fue el de Kitty Genovese, se llama, en Kew Gardens, en Nueva Jersey, que fue una mujer asesinada en un condominio, en un lugar, en un jardín de un edificio donde 38 vecinos vieron desde sus casas cómo alguien acuchillaba a una chica que gritaba pidiendo socorro y que se escapaba y que luchaba, y no llamaron a la policía. Tremendo. Qué horror. Recordemos que hay muchas mujeres, hay que decirlo, muchas mujeres vivas, gracias a los vecinos. Recordemos esa abogada que estuvo secuestrada en La Plata, que está viva gracias a los vecinos. sí, O sea, agradezcamos a aquellos que se involucran y a aquellos que llaman anónimamente al 911, y pedamos que la sociedad se involucre, porque es nuestra responsabilidad, y la Ley de Protección Integral de la Mujer nos obliga. Y como recién escuché a la doctora, que dice todos tenemos que responsabilizarnos, hay un artículo 28 de la ley que nadie lee, donde dice que los médicos, los psicólogos, porque a mí me vienen a ver víctimas de violencia de género que me dicen estoy en terapia hace 15 años, cambia de terapeuta. Porque en si 15 años no pudiste resolver tu problema de violencia de género, tu psicóloga está no solamente incumpliendo con la ley, sino que no corresponde con su ética profesional lo que está haciendo, y está poniendo en vida y riesgo de vida a una familia. La enérgica doctora Leyenda. Y mire, ¿qué quiere que le diga? Me dedico a esto. Betty, estoy para cerrar, ¿no? Betty, la familia de él, vos eras amiga de la mamá. Sí. ¿Qué te dice ahora? Y vamos ¿Te a decir banca que, o no te banca? No, bancar no creo. Me hablan, me saludan, todos ellos, vamos a decir. Pero bueno, está Triana en el medio, ¿no? Una nieta. Está Triana, que es la nieta, es la sobrina de ellos. Y bueno, no sé cómo seguirá esto. O sea, porque lo de ayer pienso que ellos también lo sabrán, y bueno, no sé cómo lo tomarán, no sé. Pero hay diálogo ¿Qué? ahora. Sí, ¿Te visitan, ven a la saludo. nena? No. Tienen la visita. Pues ayer Triana salió abanderada, vamos a decir, en el jardín, actuó todo, y mi mamá se los llevó a ellos para que la tengan un rato, que la vean cómo estaban vestidas. Claro. O sea, más que nada mi mamá la que... Es el nexo. Es claro, y nosotros jamás, ellos saben que nunca se la negamos, si es lo que tienen. Yo no se las voy a negar, o sea. Esta tarde conmoviste no solo a nosotros, sino un montón de mujeres que están escribiendo y que están llorando, pegadas a la tele, no pueden creer por lo que vos viviste, no pueden creer que estés acá sentada y contándolo. Yo tampoco. Así que gracias. Y bueno, gracias. por tu mensaje. Y, Gracias a ustedes y bueno, y también. que a partir de ahora, a partir de esta decisión que tomó la justicia, tal vez puedas empezar a ser feliz y a tener una Dios vida, quiera, porque antes Dios no la quiera. tuviste. Y Gracias. por favor, quiero agradecer, bueno, acá a Raquel, ¿no? Sí, claro. Que obvio que si no fuera por ella. Claro. Bueno, a mi psicóloga, Alicia Castro, a Libela y al doctor Garín. Bueno, a mi familia, ¿no? Primero también. Bueno, y gracias. Nos a ustedes, alegramos mucho de tu cambio, Gracias, se te muchas nota gracias, y estás mejor, se nota. Bueno, gracias. Se nota. Bueno, gracias. Gracias.